Hola, espero te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a resolver problemas que implican el uso de perímetros y áreas. Iniciaremos entonces tratando de definir de manera muy simple lo que es el perímetro. Podemos decir que el perímetro es la medida del contorno de cualquier figura geométrica. Por ejemplo, si yo quiero sacar el perímetro de este rectángulo, lo único que necesito son las medidas de sus lados. Y para sacar el perímetro, lo único que tengo que hacer es sumarlas. Sumar la medida de este lado, más este lado, más este lado, más la medida de este lado. Y ahí ya tendría el perímetro de un rectángulo. Las unidades de medida del perímetro siempre van a ser unidades lineales. Pueden ser milímetros, centímetros, decímetros, metros, kilómetros. Para determinar el perímetro de una figura geométrica no vamos a usar fórmula, a excepción de una figura. Cuando queremos sacar el perímetro de esta figura, y esta figura ¿cómo se llama? Círculo, circunferencia. Bien, si quieres saber la diferencia entre círculo y circunferencia, quédate hasta el final del video. Para sacar el perímetro de esta figura, aquí sí necesitamos una fórmula, ya que no son lados rectos que podamos medir con una regla y luego sumarlos. En todo caso, pues se podría medir con el uso de un flexómetro, pero el resultado no sería preciso. Bien, para sacar el perímetro de esta figura, sí necesitamos una fórmula. Y la fórmula es muy sencilla, perímetro es igual a pi por diámetro. ¿Qué es entonces el área? El área de cualquier figura geométrica es la medida de la superficie y las unidades para medir el área van a ser unidades cuadradas, es decir, pueden ser milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, decímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados. La medida que se utiliza del perímetro, aquí sí necesitamos una fórmula para cada figura geométrica, las cuales vamos a ver en el desarrollo del video. Bien, para sacar el área entonces de esta superficie, lo único que tengo que hacer es multiplicar la medida de la base por la medida de la altura y ya tendría la medida del área, es decir, ya sabría cuántos centímetros cuadrados tiene esta superficie. ¿Y cómo le haríamos entonces para sacar el área de esta figura? Bien, para sacar el área ya no mediríamos el contorno. En el área tendríamos la medida de toda la superficie, es decir, todo lo que hay dentro. Esa superficie sería el área y también serían unidades cuadradas, que en este caso para el círculo también tenemos una fórmula que es área es igual a pi por radio al cuadrado. Bien, iniciamos entonces con la solución de problemas. El problema dice, si el perímetro de una figura es de 24 centímetros y su área es de 36 centímetros cuadrados, ¿de qué figura se trata? Inciso A, un rectángulo de 9 por 3 centímetros. Inciso B, un rectángulo de 8 centímetros de base por 4 centímetros de altura. Inciso C, un cuadrado que mide 6 centímetros de lado. E inciso D, un rectángulo que mide 7 centímetros de base y 5 centímetros de altura. Bien, lo primero que vamos a hacer es identificar la información relevante del problema. Nos dice que el perímetro de esa figura es de 24 centímetros y nos dice también que el área de esa figura es de 36 centímetros cuadrados. Eso quiere decir que vamos a seleccionar una de esas cuatro figuras, opción A, B, C o D,
pero su perímetro debe de ser de 24 centímetros y su área debe ser de 36 centímetros cuadrados. Para sacar el perímetro ya sabemos que debemos medir todos los lados de la figura. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar el perímetro de las 4 figuras para ver cuáles de ellas cumplen con la condición de perímetro igual a 24 centímetros. Empezamos entonces con la figura A. Ya sabemos que para sacar el perímetro hay que sumar todos sus lados. Entonces tendríamos que sumar 9 más 3 más 9 más 3. Y si sumamos, pues serían 9 más 9 son 18, 3 más 3 son 6 y 6 más 18 nos daría 24. Quiere decir que esta figura sí cumple con el perímetro de 24 centímetros, pero vamos a ver ahora que cumpla con área igual a 36 centímetros cuadrados. Para sacar el área, en el caso de un rectángulo, ya sabemos que la fórmula sería base por altura. Si cambiamos los datos, entonces la B, que representa la base en este caso mide 9 centímetros, que multiplicaría la altura, que en este caso mide 3 centímetros. Y de ahí vamos a obtener el área. 9 por 3 serían 27 centímetros cuadrados. Entonces el área debe de medir 36, por lo tanto no cumple con las características del área y descartaríamos entonces la opción A. Bien, vamos ahora con la opción B. La opción B, sacamos primero su perímetro. Y para sacar el perímetro, pues hay que sumar 8 más 4 más 8 más 4. Y al hacer la suma serían 8 más 4 serían 12. Más 8 serían 20 y más 4 serían 24 centímetros. Bien, sí cumple también con la característica de perímetro igual a 24 centímetros, pero ahora hay que ver que cumpla con la característica de área igual a 36 centímetros. Es un rectángulo, por lo tanto la fórmula sería también base por altura. La base vale 8 y la altura vale 4. Y 8 por 4 nos daría igual a 32. El área vale 32 centímetros cuadrados, entonces no cumple con la condición de 36. Por lo tanto, descartamos también el inciso B. Ahora vamos con el inciso C. En el inciso C es un cuadrado, todos sus lados son iguales, por lo tanto, para sacar el perímetro, pues sería sumar 4 veces el 6, o lo que es lo mismo, podríamos sacar aquí el perímetro multiplicando 4 por la medida de cada lado, que vale 6. De ahí obtendríamos entonces que el perímetro serían 24 centímetros. La opción C también cumple con la primera característica de perímetro igual a 24 centímetros. Ahora hay que sacar el área. El área para un cuadrado, la fórmula sería lado por lado. Cada lado vale 6. Así que el área sería igual a 6 por 6, 36 centímetros cuadrados. Y si se dan cuenta, sí cumple con la segunda condición. Por lo tanto,
La respuesta para esta pregunta sería el inciso C. Y lo único que vamos a hacer, vamos a calcular también el perímetro y el área para la figura D y descartar que esa figura cumpla también con las características que pudiera darse el caso. Para sacar el perímetro ya sabemos que sumamos todos sus lados, entonces si sacamos el perímetro del inciso D, 4 centímetros. Y como pueden observar, el inciso D también cumple con el perímetro de 24 centímetros. Vamos a ver qué pasa con el área. Como se trata de un rectángulo, para sacar su área sería base por altura. La base mide 7 y la altura vale 5 y 7 por 5 son 35 centímetros cuadrados. Y ahí podemos observar que el área no vale 36, así que esta figura tampoco cumple con las características que nos piden, por lo tanto comprobamos que la respuesta correcta sería la figura C. El perímetro de una circunferencia se calcula multiplicando la medida de su diámetro por pi. Si el diámetro de una circunferencia mide 0.86 centímetros, ¿cuánto mide su perímetro? Bien, incluso aquí en el problema prácticamente nos da la fórmula, porque nos dice la forma en que se calcula el perímetro. Nos dice que hay que multiplicar el diámetro por pi y ya obtendríamos su perímetro. Y nos da la medida del diámetro, que dice que vale 0.86 centímetros. Bien, vamos a hacer un pequeño esquema para ver cuáles son los elementos de la circunferencia. Incluso vamos a ver cuál es la diferencia entre circunferencia y círculo. Vamos a ver también cuál sería la diferencia entre perímetro y área. Bien, aquí en la imagen podemos ver claramente cuáles son las diferencias entre circunferencia y círculo. Circunferencia es el contorno. La circunferencia sería toda la orilla del círculo, que es la línea que está marcada en color azul. Todo ese contorno sería la circunferencia. Y podríamos decir que la circunferencia es lo mismo que el perímetro en este caso. ¿Por qué? Porque al sacar el perímetro vamos a sacar la medida del contorno, es decir, la medida de la circunferencia es realmente el perímetro. Y para sacar el perímetro la fórmula sería pi por diámetro. ¿Y qué es el diámetro? ¿Ok? El diámetro es una línea que va de extremo a extremo de la circunferencia pasando por el centro. Es esa línea que divide al círculo a la mitad. ¿Cuál es el radio? El radio es la distancia que hay del centro a la circunferencia. El radio siempre va a ser la mitad del diámetro, o el diámetro va a ser el doble del radio. Y aquí lo tenemos. El diámetro es igual a 2 radios, o el radio es igual a la mitad del diámetro. Ahora, ¿qué es el círculo? El círculo es toda la superficie que está dentro de la circunferencia. Toda la superficie que marqué ahí con líneas rojas, eso es el círculo. Y cuando sacamos la medida del círculo, en realidad estamos sacando la medida del área, porque sacamos la medida de la superficie, es decir, es todo lo que hay dentro de la circunferencia. Para sacar la medida del círculo o para sacar el área, la fórmula es pi por radio al cuadrado. Y ya explicamos que el radio es la distancia que hay del centro del círculo hasta la circunferencia. Entonces, la circunferencia es la medida del contorno, el área es la medida de la superficie del círculo. Relación entre diámetro y radio, aquí la tenemos, el diámetro es 2 veces el radio, o el radio es la mitad del diámetro. Bien, abordando el problema, nos pide
el perímetro. Nos pide la medida del perímetro de una circunferencia y si hacemos una extracción de datos, por aquí vamos a hacer una extracción de datos del problema. El único dato que tenemos es la medida del diámetro. El diámetro vale 0.86 centímetros. Y el otro dato que nos menciona, y no nos da su valor numérico, pero ya sabemos cuánto vale, es el pi. Lo vamos a tomar como 3.14. Y lo que nos están pidiendo que calculemos es el perímetro. Bien, si queremos sacar el perímetro, pues hay que determinar qué fórmula es la que vamos a utilizar. Y si vamos a sacar el perímetro, pues la fórmula a utilizar es la siguiente. Y en uno de los videos anteriores ya vimos cómo se resuelven las multiplicaciones con número decimal. Así que vamos a resolverla. Vamos a multiplicar 3.14, el valor de pi, que es 3.14, lo vamos a multiplicar por el valor del diámetro, que vale 0.86. Bien, resolvemos la multiplicación. 6 por 4, 24. Llevamos 2. 6 por 1, 6. Y 2, 8. 6 por 3, 18. Listo. Ahora vamos a multiplicar 8 por los 3 dígitos que tenemos en la parte de arriba. 8 por 4, 32. Llevamos 3. 8 por 1, 8 y 3, 11. Llevamos 1. 8 por 3, 24 y 1, 25. Ahora si multiplicamos 0 por 4 nos daría 0, y acuérdense que siempre vamos a ir dejando el primer espacio vacío, así que debajo del 2 no escribimos nada, y 0 por 4 sería 0, y 0 por 1 sería 0, y 0 por 3 sería 0. Ya no hay más dígitos que multiplicar, así que vamos a sumar de manera vertical. Al 4 no hay nada que sumarle. 8 más 2 son 10, escribo el 0 y llevo 1. 8 más 1 son 9, más 0 son 9, más 1 que llevaba son 10, llevo 1. 1 más 5 son 6, 6 más 0 son 6, y 1 que llevaba son 7. Ya no llevo ninguna, y 2 más 0 son 2. Ya para finalizar, hay que ubicar el punto decimal en nuestro resultado. Y acuérdense que para ubicar el punto decimal, lo único que tengo que hacer es ver cuántos decimales hay en cada factor. Si se dan cuenta, en este primer factor tengo 1, 2 decimales, y en el otro factor tengo 2 decimales. Entonces 2 decimales más 2 decimales serían 4 decimales. Quiere decir que en mi resultado voy a tener 1, 2, 3, 4 decimales. Por lo tanto, el punto va a quedar después del 2, y entonces nuestro resultado sería: el perímetro es igual a 2.7004 centímetros. ¿Cuál es el área de un hexágono regular cuyos lados miden 4 centímetros y cuyo apotema mide 3.5 centímetros? Bien, menciona hexágono regular. Los polígonos regulares son todas las figuras que cumplen con dos condiciones. Todas las figuras que tienen lados iguales y ángulos iguales
se llaman polígonos regulares. En este caso nos mencionan sobre hexágono regular. Eso quiere decir que sus 6 lados van a medir lo mismo, que en este caso medirían 4 centímetros, y el apotema mide 3.5 centímetros. ¿Y qué es el apotema? El apotema es la distancia que hay del centro del hexágono hacia el punto medio de uno de sus lados. Lo que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer un esquema para organizar la información que tenemos en el problema y que podamos visualizar de manera clara y acomodar esos datos que tenemos, ¿no? Una vez hecho el esquema va a ser más fácil entender el problema y vamos a tener más clara también cuál sería la solución y cómo llegamos a ella. Bien, ya tenemos el esquema del lado derecho. Dibujamos el hexágono y colocamos las medidas que nos da el problema. Cada lado vale 4 centímetros y el apotema mide 3.5 centímetros. Y es lo que les comentaba, el apotema es una línea que va del centro del hexágono hacia la mitad de uno de sus lados. ¿Cuántos apotemas puede tener el hexágono? El hexágono puede tener 6 apotemas y todos van a medir lo mismo. Un apotema es el que tengo marcado aquí, pero podemos trazar un segundo apotema del centro a la mitad de este lado, un tercer apotema del centro a la mitad de este lado, y así sucesivamente, uno hacia cada lado. Como tenemos 6 lados, entonces tendríamos 6 apotemas. El apotema no nada más lo tiene el hexágono, el apotema lo tiene cualquier figura de 5 lados o más, es decir, el pentágono, hexágono, heptágono, octágono, etcétera. Todos esos polígonos regulares de 5 lados o más tienen apotema. Bien, ya que tenemos los datos en el esquema, tenemos también la fórmula. La fórmula para sacar el área, aquí la tenemos. Área es igual a perímetro por apotema entre 2. Ese punto que está en medio de la P y de la A significa una multiplicación. Se puede representar con el punto, se puede representar con paréntesis e incluso si no hubiera nada en medio de las dos letras también, ¿no? Son distintas formas de representar la multiplicación. Y aquí está el significado de cada letra, donde la A significa área, la P significa perímetro y la A significa apotema. Bien, para sacar el área del hexágono, lo primero que necesitamos es el perímetro. El problema no nos da el perímetro, pero nos da la medida de un lado y con eso es suficiente para sacar el perímetro. Así que iniciamos por ahí. Primero hay que sacar el perímetro y para sacar el perímetro hay que multiplicar el número de lados, que son 6 lados. 6 lados lo vamos a multiplicar por la medida de cada uno de ellos, que vale 4 centímetros. Seis por 4 son 24 centímetros. Bien, ya tenemos entonces la medida del perímetro. Ya que tenemos el perímetro, ya conocemos la medida del apotema, ya la conocemos. Sabemos que el apotema vale 3.5 centímetros. Y únicamente hay que dividir entre 2, así que para sacar el área únicamente necesitamos conocer perímetro y apotema. Ya tenemos el perímetro, ya tenemos el apotema, entonces ya podemos sacar el área. Y para sacar el área, de acuerdo a la fórmula, hay que multiplicar el valor del perímetro por el valor del apotema. Quiere decir que el valor del perímetro, 24 centímetros, hay que multiplicarlo por el valor del apotema, y al final todo eso lo vamos a dividir sobre 2.
Primero hay que hacer la multiplicación, 24 por 3.5, y vamos a poner en práctica lo que aprendimos en uno de los videos anteriores, que es la multiplicación con número decimal, y lo vamos a hacer rapidito aquí al centro. 24 por 3.5. 5 por 4 son 20, llevamos 2, 5 por 2 son 10 y 2 son 12. Tomamos el siguiente decimal que es 3, 3 por 4 son 12, llevamos una, 3 por 2 son 6 y una que llevamos son 7. Sumamos de manera vertical, bajamos el 0, 2 más 2 son 4 y 7 más 1 son 8. Entonces, por último buscamos la ubicación del punto decimal. Si observamos, en el primer factor no tenemos decimal, pero en el segundo factor, que es 3.5, tenemos un decimal. Por lo tanto, en nuestro resultado debemos tener también un decimal. Eso quiere decir que aquí vamos a tener un punto y nuestro resultado sería 84.0, que 84.0 son 84 enteros, así que 24 por 3.5 sería únicamente 84. Y ahora sí, ya que hicimos la multiplicación, hay que sacar mitad de 84. Para hacer esta división no vamos a hacer el procedimiento de la casita, porque es muy sencillo. Dividir entre 2 es únicamente sacar la mitad, y si sacamos la mitad de 4 sería 2, y la mitad de 8, la mitad de 4 sería 2 y la mitad de 8 sería 4, así que ahí tendríamos 42 centímetros cuadrados. ¿Por qué salen centímetros cuadrados? Más adelante vamos a ver leyes de los exponentes, pero les adelanto un poquito, ¿no? Ya en su momento lo van a poder entender mejor. Al multiplicar centímetros por centímetros, pues nos quedarían centímetros cuadrados, que incluso los deberíamos de escribir desde aquí. Esos 84 que resultaron son centímetros cuadrados. Y la mitad de 84 centímetros cuadrados pues serían 42 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área de ese hexágono sería igual a 42 centímetros cuadrados. Y esa sería la solución de nuestro problema. El planteamiento del problema dice: para hacer una corona de Navidad de 20 centímetros de radio, la guía que se va a necesitar tiene que medir, inciso A, 152.35 centímetros, inciso B, 145, inciso C, 166.50 e inciso D, 125.66 centímetros. Bien, lo primero que tenemos que identificar es ¿qué tenemos que calcular? ¿El área o el perímetro? De manera rápida vamos a hacer un esquema para representar los datos que nos da el problema y que resulte más fácil para ustedes identificar si tenemos que sacar área o perímetro. Bien, tenemos entonces el esquema de la corona. El dato que nos dan es 20 centímetros de radio, y como mencionamos, el radio es la distancia que hay del centro del círculo hacia un punto de la circunferencia, y la medida son 20 centímetros. La guía que se va a necesitar para hacer la corona. Entonces, si vamos a hacer una corona, necesitamos una guía para formar esa corona. En ese caso, pues la guía sería la circunferencia, ¿no? Toda esa línea que está en color negro sería la guía, y queremos saber cuánto va a medir la circunferencia, es decir, esa guía que representa la circunferencia, tenemos que saber esa medida. Y acuérdense que la circunferencia o el contorno pues sería por medio del perímetro. Para sacar el perímetro necesitamos conocer el valor de pi y necesitamos conocer el valor del diámetro. Ahora, aquí hay un pequeño inconveniente.
En el problema no nos especifica si el pi lo debemos de considerar como 3.14 o como 3.1416. Lo vamos a considerar únicamente como 3.14 y quizá la respuesta no sea exacta, porque si en el problema para sacar las posibles respuestas usaron el valor de pi como 3.1416, tendríamos que usarlo también nosotros como 3.1416 para obtener exactamente el mismo resultado, pero lo vamos a usar como 3.14 y deberíamos de obtener algo muy cercano, o si no, pues luego lo hacemos con 3.1416, ¿no? Porque no sabemos cuál medida del pi se utilizó para esas posibles opciones. Ok, entonces el valor de pi entonces lo vamos a considerar como 3.14. Y acuérdense que el valor del diámetro, el problema no nos da el valor del diámetro, pero nos da el valor del radio. Y acuérdense que el diámetro es el doble del radio, es decir, si yo multiplico 2 por 20, que es el radio, entonces voy a obtener el diámetro y el diámetro nos resultaría entonces de 40 centímetros. Entonces, ya tenemos pi y ya tenemos diámetro para sacar el perímetro. Para sacar el perímetro hay que multiplicar 3.14 por 40. Vamos a poner en práctica multiplicación con número decimal. Vamos a hacer rapidito aquí el procedimiento de la multiplicación para tener el resultado. 0 va a multiplicar a todos los dígitos de arriba y luego el 4 multiplica a todos los dígitos de arriba. Al multiplicar 0 por 4 nos va a dar 0, 0 por 1 nos va a dar 0 y 0 por 3 también nos daría 0. Luego multiplicamos 4 por 4, 16. Acuérdense que el primer espacio queda vacío. 4 por 4, 16. Pongo el 6, llevo 1. 4 por 1, 4, más 1, 5. 4 por 3, 12. Y pongo el 12 completo porque ya no hay nada que multiplicar. Hacemos la suma vertical. Al 0 no hay nada que sumarle. Y aquí, pues, si al 6 le sumamos 0, sigue siendo 6. 0 más 5 sigue siendo 5. Y el 12 lo bajamos porque no hay nada que sumarle. Y por último colocamos el punto decimal. El primer factor tiene 2 decimales, el segundo factor no tiene decimales, entonces en mi resultado voy a seguir teniendo 2 decimales. El punto, en lugar de que nos quede aquí al final, van a ser 2 decimales y nos quedaría 125.60. Por lo tanto, ya tenemos el resultado del perímetro. Y el perímetro nos resulta 125.60 centímetros. Ahora, si buscamos entre las posibles opciones, no nos aparece nada como 125.60. Lo más cercano que nos aparece es el inciso D con 125.66. Y eso fue quizá porque se consideró el valor de pi, se consideró tal vez como 3.1416. Si hacemos la multiplicación ahora como 3.1416, seguramente obtendremos el resultado más exacto. Así que lo vamos a hacer. Aquí lo único que le voy a escribir es que a pi lo vamos a considerar como 3.1416. Por lo tanto, aquí en la multiplicación $3.1416 por 40. Y resolvemos la multiplicación. El dígito 0 va a multiplicar a todos los dígitos del primer factor y sería 0 por 6, 0, 0 por 1, 0, 0 por 4, 0, 0 por 1, 0 y 0 por 3, 0. Ahora el 4 por todos los dígitos, 4 por 6, 24, llevamos 2. 4 por 1 son 4 y 2 son 6, 4 por 4, 16, escribo el 6, llevo 1, 4 por 1 son 4 y una que llevaba son 5 y 4 por 3 serían 12.
Hacemos la suma vertical, a este 0 no hay nada que sumarle, este sigue siendo 4, sigue siendo 6, 6, 5, 2 y 1. Decimales, en el primer factor tenemos 4 decimales, en el segundo factor no hay decimales, así que 4 decimales más 0 decimales nos serían entonces 4 decimales. En mi resultado yo voy a dejar el punto también de tal manera que me queden 4 decimales. 1, 2, 3, 4 decimales, entonces el punto me va a quedar después del 5, por lo tanto el perímetro nos quedaría de 125.6640 centímetros. Y ahora sí, si cortamos este resultado hasta 2 decimales, pues nos quedaría 125.66. Así que efectivamente la respuesta correcta sería entonces el inciso D. Sería entonces el inciso D y encerramos aquí también nuestro resultado. Y con eso ya tenemos la solución de ese problema.